tuyo. Bueno, en realidad, capítulo 11, podríamos decir, ¿no? Así como título. La historia del capítulo 11. Bueno, por supuesto, estuve escuchando también que ya estuvieron hablando de esto. Dentro del capítulo 11, para la mayor parte de la gente, lo más relevante fue el apoyo, o sea, el rechazo de la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia con discapacidad, por supuesto. Son cuestiones muy generales y muy peleadas y que tienen detrás una lucha de todo el año, ¿no? De un montón de sectores que estaban esperando que estas leyes salgan. Así que bueno, desde ya creo que es lo más relevante, pero dentro de este capítulo había otras cosas también. Una de las cosas más relevantes es que también se estaba derogando la ley de zonas frías. La última vez que estuve hablábamos de tarifas, del nuevo régimen de subsidios. Nunca hay que olvidar que detrás de la quita de subsidios es el plan del Fondo Monetario Internacional. La deuda no solo nos pone de rodillas en un montón de aspectos, sino también en la política económica y la política tarifaria que tiene el gobierno. Es parte de la estrategia del FMI y la insistencia en reducir los subsidios a los servicios de gas y de electricidad realmente es muy importante y muy relevante, por lo cual el gobierno quería alargar el 30% de la factura final. Claro. Para los hogares de zona fría, no importa tu nivel económico, tenés un 30% y hay un descuento para aquellos hogares que además se encuentran con planes sociales o en situaciones de vulnerabilidad o entidades de bien público también. En 2021, una iniciativa de Máximo Kirchner también llevó a la ampliación del régimen de zonas frías. Eso supuso que 95 localidades de la provincia de Buenos Aires que venían reclamando que ellos también tenían unas condiciones climáticas para entrar a ese régimen pudieran ingresar. Zonas de Córdoba, de Santa Fe, de La Rioja, La Pampa, San Luis, San Juan, Tucumán, Jujuy, Salta. O sea, realmente una cuestión muy federal. Que creo que también explica por qué parte de los gobernadores y de los sectores dentro de lo que es la legislatura del Congreso han votado en contra de esta derogación, ¿no? Así que es una buena noticia, porque yo siempre traigo malas noticias, así que dije, hoy voy a hacer dos buenas noticias. Hoy son dos buenas noticias. Esta es una buena noticia y me parece que también explica más estructuralmente lo que pasó ayer. No es solo el poroteo, la cosa más del momento, del minuto a minuto, que por supuesto eso también es parte de la lógica legislativa, sino también hay intereses. Nunca olvidar que detrás de cada uno de los representantes hay intereses creados y no son solo los intereses personales o los intereses tampoco ni siquiera de sus partidos. Hay cierta lógica de representación que los gobernadores, por ejemplo, tienen que sostener, porque imagínate lo que significa para estas zonas que se les acabe el régimen de zonas frías. El mes que viene pagan el 50% más o el 30% más de su factura final. Y eso decanta en problemas de comercio, de demanda dentro de las provincias y demás. Y finalmente, otra cosa que quedó muy por solapada, yo la comenté en algún momento, es que el gobierno tenía pensado condonar deudas a las distribuidoras. Sí, lo habías hablado la última vez. Que tenían deudas con Camesa. Por supuesto, de Nor y de Sur. Son dos fundamentales. Se estaba hablando de equiparar esas cifras de la deuda para utilizar como un activo regulatorio, ¿no? Para tener una idea, más o menos Edenor son 600 millones de dólares y pasivos regulatorios de Sur son 500 millones de dólares. 1.100 millones de dólares tenés ahí. Caputo, ahí tenés un montón de plata para quemar. ¿Qué pasó? Se derogó, se rechazó la derogación o esta propuesta, ¿no? De condonar, que era una estrategia del gobierno para aliviar de algún modo la carga financiera de las distribuidoras. Y de algún modo seguir logrando la transferencia de ingresos por supuesto, ¿no? De la gente, de los usuarios, a los grupos económicos muy relevantes, pues estamos hablando de Edenor, Manzano y Vila, Edesur, Enel, que es de Italia. Bueno, son grupos que están siempre presionando por este condonamiento de deuda, que en realidad ya se fue haciendo. Esta deuda surge en 2019 con Macri. Porque Macri congeló tarifas, no sé si recuerdan, justamente en el contexto de las megas devaluaciones, en el contexto donde vuelve al FMI, ahí empieza el problema, condona tarifas. Después en 2021 el gobierno de Alberto Fernández reconoce parte de las deudas y se hace un acuerdo sobre todo de lo que fue el congelamiento en pandemia. Y bueno, es un antecedente que tienen las empresas para insistir en un contexto además donde les están dando tarifa todos los meses. Recuerden, hay un 2, un 3% de aumento de tarifas
de distribuidoras específicamente todos los meses. Así que también es una buena noticia y me parece que nos tiene que recordar que todavía esto, ¿no? No está muerto quien pelea. Y que hay con qué, ¿no? Que lo que nosotros creímos que iba a pasar en las elecciones, que de algún modo tenía que ver con que el gobierno iba a perder las elecciones, esa era la sensación general. Claro. Bueno, no se dio, pero esa sensación general no tenía condicionamientos, tenía razones, tenía explicaciones que todavía siguen vigentes y van a seguir vigentes en el tiempo, y que las coyunturas políticas tienen otras dinámicas. También las elecciones no tienen otras dinámicas, no olvidar las cuestiones más estructurales. Me parece que no hay que dejar de ver eso, y de las condiciones estructurales surgen causas, consecuencias sociales muy profundas y económicas muy profundas que no se pueden borrar simplemente con haber ganado las elecciones de medio término. Ayer muchos dirigentes de la CGT decían en el acto principal que, claro, gran parte de esa movilización tremenda que tuvimos ayer en Plaza de Mayo y en muchas provincias, en las ciudades principales de muchas provincias, caso de Bariloche, de Rosario, de Córdoba capital, tuvo que tiene que ver con que el trabajador y la trabajadora argentino y argentina no está dispuesto a perder la dignidad, ¿no? Hablaba de eso y muchos dirigentes de la CGT ayer lo dijeron, y sobre esto le queremos preguntar a Osvaldo Lobato, representante de la UOM y dirigente de la CGT, que está en línea. Osvaldo, ¿cómo estás acá?